noche y no he tenido clase con usted. ¿No has podido qué? No he tenido clase con usted. Bueno, las grabaciones están ahí en el grupo. Si gustas checarlas, por favor. Sí, ya las vi, nada más le aviso que no estoy en su Ok. lista. No te preocupes. No pasa nada. Nada más al rato que digan presentes, pon esa nota, ¿no? Por favor. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase. ¿Alguien puede decir en qué nos quedamos en la clase anterior, por favor? Estábamos hablando de los prefijos, profe. Ok. Soy prefijos. Prefijos. También hablábamos algo acerca de qué era la corriente eléctrica y empezamos a hablar de el voltaje, ¿verdad? La diferencia de potencial, ¿recuerdan? Sí. Entonces, nos quedamos cuando mencioné algo así como que cuando en un conductor circula una corriente eléctrica, pues prácticamente es un cúmulo de electrones los que están pasando por ahí. Y cuando por un punto o por una sección transversal de un conductor, aquí por ejemplo, pasa una cantidad de electrones por unidad de tiempo, segundo, entonces estamos hablando del ampere o de los amperes, ¿eh? Hablamos de la unidad de trillones de electrones, entonces esa cantidad de electrones que pasan por ahí es el ampere. La corriente eléctrica es la que circula en el circuito. Podemos tener tal vez un circuito eléctrico aquí con una fuente de voltaje aquí, con una resistencia aquí, otra resistencia aquí y algunas resistencias ahí. Entonces, una resistencia aquí, voy a poner aquí otra resistencia y vamos a poner una fuente de voltaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el voltaje o qué propicia la fuente de voltaje? Pues lo que propicia la fuente de voltaje es soltar o liberar la carga eléctrica que ellos tienen, que son electrones, con un impulso. Entonces ese impulso genera que al chocar con la parte del conductor, les decía que dentro de la estructura de los materiales tenemos conductores, no conductores e aislantes. ¿Se acuerdan? Y el teorema de Bohr, pero del modelo atómico de Bohr que ustedes vieron en electricidad y magnetismo, dice que tenemos órbitas y dentro de, o en el centro, aquí tenemos neutrones y protones y en estas órbitas tenemos electrones. Pero en la última órbita de valencia, si hablamos por ejemplo del oro, si hablamos por ejemplo del cobre, tenemos un electrón en la última órbita de valencia. Entonces, los conductores tienen átomos, pero el átomo, esta sería la estructura atómica del átomo, o la estructura atómica, ¿verdad? De un átomo, obviamente, de algún material conductor. Entonces, cuando este electrón es liberado de la fuente, hagan de cuenta que este electrón llega y le pega a este electrón. Y ese electrón, en una partícula atómica, le pega a otro electrón, que sería este de otro átomo, y logra desprenderlo. Y choca con otro átomo, o sea, otro igualito a este. Y ese electrón le pega al otro electrón del otro átomo. Y así sucesivamente.
Entonces ese flujo de electrones no es un electrón. O sea, es un electrón por cada átomo en su última órbita de valencia. Pero hay millones de electrones. Y esos se van desprendiendo y es lo que ocasiona el flujo de la corriente. Ese desprendimiento y ese flujo de electrones que pasan por aquí, en este punto, o en cualquier punto que tú digas, es la corriente eléctrica. Pero esa corriente eléctrica, a fin de cuentas, sale de un punto y llega a otro punto. Sale de un punto, llega a otro punto. Profesor, pero no es la misma, ¿verdad? Desde que empieza hasta que termine. Claro que es lo mismo. Mira. ¿Sí es la misma a pesar de tener tantos trillones de electrones? Sí, mira. Cuando los electrones salen de aquí, hacen un trabajo aquí, hacen otro trabajo aquí y hacen otro trabajo aquí. Es decir, este electrón, estoy exagerando en niveles de trillones, estoy exagerando. Pero vamos a considerar un solo electrón. Este electrón, al estar dentro de esta línea y circulando, tiene una carga negativa que es impulsada por la fuente y debe ser atraída por la otro polo. Existen dos tipos de análisis de la corriente eléctrica. Una es la real y la otra es la convencional. La real es del negativo al positivo y la convencional es del positivo al negativo. Voy a explicar el real porque los átomos tienen protones, neutrones y electrones, es decir, tienen carga positiva, tienen carga negativa, porque los neutrones por el peso se encuentran dentro del núcleo. Entonces, este desprendimiento de electrones, los electrones son muchísimo más grandes que los protones, pero son muchísimo más pequeños, más ligeros que los protones y son los que se mueven. Entonces, este electrón va saliendo y al pasar por esta resistencia realiza un trabajo. Vamos a suponer que es un foco, pues se convierte en luz, ¿no? Resistencias eléctricas se convierte en calor. Hace lo mismo aquí, hace lo mismo aquí. Y tiene que cerrarse el circuito para que este electrón que haya, es decir, como este electrón sale del negativo y es atraído al positivo, mientras no se cierre el circuito, la corriente eléctrica no va a fluir. Es como si tuvieras un imán con polo norte y una terminal con polo sur, va a haber una atracción. Pero si tú quitas esto o pones una barrera, esa atracción nunca se va a dar, es decir, ese campo magnético no se va a dar. No va a llegar desde este punto a este punto. Lo mismo sucede con los electrones. Este electrón se libera y al llegar aquí, entonces quiere decir de que realizó su trabajo. El hecho de que la corriente eléctrica esté en este punto midiéndose, o sea, me refiero a este esquema, o esté en este punto, después de la primera resistencia, antes de la primera resistencia, después de la segunda resistencia, o antes de la tercera resistencia, o después de la tercera resistencia, no quiere decir que en este punto, por ejemplo, D, la corriente es menor que en el punto A, que en el punto B, que en el punto C. ¿Por qué? Porque recordemos que la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que están fluyendo. Entonces esos electrones van a pasar por aquí, por aquí, por aquí esa cantidad y va a llegar acá. Pero por eso, profe, pero me quedó la duda de si entonces las resistencias ofrecen o hacen un trabajo, pues los electrones van disminuyendo, la carga disminuye, ¿no? No, no todos van pasando por ahí. Va perdiéndose, digamos, la caída de voltaje. No es que vaya perdiendo, se va distribuyendo. Pero los electrones están pasando. O sea, si se desprenden de aquí 1 trillón de electrones, por ejemplo, ese trillón de electrones tiene que llegar aquí. Ahora, fíjate. Cuando tenemos, por ejemplo, a ver si Lo así que me está entiendes. perdiendo es energía en forma de calor, ¿no? En las resistencias. Las resistencias eso hacen, ¿no? O sea, disipan calor, que es la potencia. Pero, por ejemplo, si tú tienes aquí, vamos a suponer que tienes 10 volts, luego vamos a ver eso. Vamos a suponer que aquí te van a quedar 4 volts, aquí te van a quedar, no sé, 3 volts,
4 más 3, y aquí te van a quedar otros 3 volts. No quiere decir que el hecho de que estén, por eso partí de este principio. La corriente eléctrica es la cantidad de electrones que pasan en un punto. Entonces, lo vamos a demostrar con la práctica, con la teoría, con la simulación. Tú mides en este punto y va a ser la misma corriente aquí, y la misma corriente aquí, y la misma corriente aquí. Efectivamente, los electrones están haciendo un trabajo. Y podría pensarse que llegan gastados. Exacto, a eso. Ah, sí, pero están pasando. O sea, no estamos checando ahí realmente si hay una potencia, que ese es otro concepto. Estamos viendo que la corriente eléctrica son los electrones que están circulando. Y no, eso no quiere decir que los electrones sale de aquí 1 trillón y de aquí salen menos, y de aquí salen menos, y de aquí salen menos. ¿No? Ahí también influye la longitud del conductor, ¿no, profe? Sí, sí, ahorita lo vamos a ver. Hay una fórmula para determinarlo. Para los circuitos que vamos a ver, no es considerable. Es considerable cuando tienes una caída cuando tienes un circuito, digamos, hay un estándar que dice que si tu circuito tiene una longitud de 1 kilómetro, tienes una caída de voltaje del 5%. Ahí sí lo consideran, ¿no? Es decir, tienes 100 volts de alterna, por ejemplo, y te están cayendo en la carga 95, pues ahí sí te puede afectar. Pero para los casos que vamos a ver, pues no. Tiene que ver con el calibre del conductor y la longitud del conductor. Y la resistividad del conductor, que también depende del material del conductor. Pero, o sea, yo lo que quiero que quede claro es que la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que circulan. Y si la cantidad de electrones que circulan aquí, y tú dices que es de 1 ampere, es porque salieron, vamos a suponer, 1.28 trillones. Y aquí mides 1 ampere, es porque llegaron ese 1.28 de trillones. Gastados. Porque hicieron un trabajo, pero llegaron. Ahora, ¿en qué se convirtió eso? Realizaron un trabajo. Pero para realizar un trabajo requieres de una potencia. Entonces, ya estamos inyectando otro término más. Aquí estamos hablando de corriente eléctrica, estamos hablando de voltaje, y ahora vamos a hablar de potencia eléctrica. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a suponer de que estamos aquí en un punto y queremos llegar a otro punto, de este punto a este punto, y ponen, no sé, a 2 personas sanas, en condiciones ideales, físicamente hablando y demás, y pones a un niño, no sé, de 3 años que apenas sí camina, y pones a un joven, no sé, de 18 años, y quieres que recorra una distancia de 100 metros, que corran en sus marcas, listos, fuera. Hay una distancia y hay un tiempo en el cual se recorrió. ¿Quién creen que lo va a recorrer más rápido? ¿El de 18 o el de 3? Pues obviamente el de 18, ¿no? En condiciones sanas y demás. Pues lo va a hacer más rápido. ¿Cuál es el trabajo? Llegar de este punto a este punto. ¿Quién lo hizo más rápido? El de 18, en menor tiempo. Entonces, de ahí deriva la definición de la potencia. La potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Y si hablas de potencia eléctrica, pues es igual la rapidez con la que se realiza el trabajo. ¿O qué tanto trabajo se realizó? Si hablas, por ejemplo, del valor resistivo, las resistencias eléctricas manifiestan su potencia a través de calor. Entonces tú vas a decir, ¿qué tanto? Bueno, pues es que, ¿qué tan rápido? Bueno, pues tomo una resistencia, por ejemplo, de 1/4 de watt y te va a disipar cierto calor. Toma una de 1 watt y te va a disipar 4 veces este calor. Pues disipó 4 veces, tiene mayor rapidez en el mismo tiempo para disipar esta cantidad de calor comparada con esta cantidad de calor. Entonces, la potencia eléctrica es
está dada por la siguiente fórmula, igual a la corriente por el voltaje. Ahorita voy a entrar más a detalle y vamos a poner bien claras las fórmulas. Entonces, ¿dónde vamos a ver ese desgaste que pregunta su compañero? Precisamente en el consumo de la energía eléctrica, no de la corriente ni del voltaje, de la energía que es la potencia. Entonces, las fuentes de voltaje trabajan obviamente proporcionándote un voltaje. Disculpa. Las fuentes de voltaje te proporcionan un voltaje. Dicen, ¿sabes qué? El de una batería de un carro, por ejemplo. Yo soy de 12 volts de corriente directa. Y te voy a trabajar a, vamos a poner, a 20 amperes. A 20 amperes. Entonces, tenemos una fórmula que dice que la potencia eléctrica o potencia eléctrica es igual a la corriente por el voltaje. Y las unidades son en watts. Quiere decir que este acumulador o pila te va a dar una potencia de 240 watts. De 240 watts, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un circuito, imagínate que esta fuente de voltaje de 12 volts a 20 amperes es la que tienes aquí. Cuando tú estés echando a andar tu circuito, vamos a suponer que este te va a consumir 10 watts, este 10 watts, este 10 watts. Si lo sumas, la carga en donde tienes tus circuitos va a estar consumiendo 30 watts. ¿Y quién te va a proporcionar esa potencia? La fuente. O sea, la fuente te va a estar dando 30 watts. Y las cargas van a estar consumiendo esos 30 watts. Es decir, en un circuito eléctrico, la potencia entregada, la que te da la fuente, es igual a la potencia consumida. Entonces, ¿dónde se está quedando esos electrones? Están haciendo un trabajo. Pasan desgastados. ¿Y quién consumió esa energía de desgaste? Las cargas. Y esa es la potencia eléctrica. Entonces, la fuente te está dando 30, las cargas están consumiendo 30. Claro, si nos vamos de manera más analítica y decimos, ah, mira, tengo un conductor de calibre 8, calibre 5, calibre 0, triple 0, 4, 0, considera los valores de las resistencias del conductor. Pero cuando no, pues son despreciables. Entonces, ahí es donde se visualiza qué pasó con estos, en esa corriente eléctrica. La corriente eléctrica, al pasar por las resistencias eléctricas, realizó un trabajo. ¿Y por qué realizó el trabajo? Bueno, porque aquí en estas terminales estuvo presente un voltaje siempre. Miren. Entre esta terminal y esta hubo un voltaje. Entre este y este hubo un voltaje. Entre este y este hubo un voltaje. ¿Y qué es el voltaje? Una diferencia de potencial. Es decir, siempre aquí hubo un positivo y aquí un negativo. Siempre aquí un positivo y aquí un negativo. Siempre aquí un positivo y un negativo. Hubo un voltaje. Hubo una diferencia de potencial. Debido a que había un voltaje y circulaba una corriente, aquí hay una potencia. ¿Qué está haciendo? Encendiendo el foco, el motor está funcionando, la resistencia se está calentando y está disipando calor, etc. Entonces, todo lo que está entregando la fuente se está consumiendo en las cargas. Y esa es la potencia eléctrica. Ahora, me voy a ir para la presentación. Voy a leer la presentación y me voy a regresar aquí porque en la presentación pongo las cosas así más concretas o más generales, mejor dicho, y ahorita voy a regresar, ¿sí? Entonces, la ley de Ohm, como mencioné la vez pasada, es igual a, está dada por una expresión, que es corriente es igual a voltaje sobre resistencia, que les puse esta expresión, o bien, si despeja resistencia, es igual a voltaje entre corriente, o si se despeja el voltaje es igual a corriente por resistencia. Pero está dada por esta expresión.
es la corriente que circula por un conductor, es directamente proporcional al voltaje suministrado e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Esto que tenemos aquí, ¿qué dice? Pues es esto. La corriente eléctrica que circula a través de un conductor, y no solamente un conductor, conductor o carga eléctrica, ¿sí? Es igual al voltaje que está en las terminales dividido entre las resistencias de ese elemento. Y aquí dice que esta formulita, pues obviamente establece la relación que existe entre la tensión. Recuerden que es, en la clase anterior les dije que era tensión o voltaje o diferencia de potencial. Yo de esos tres términos me voy por diferencia de potencial. Porque no hay voltaje si no hay una diferencia de potencial. Entonces, y la resistencia en un circuito eléctrico. El voltaje y la intensidad de corriente que circulan son directamente proporcionales. Es decir, aquí debajo de la I tengo un 1, aunque no lo veo, pero ahí está. Y entre 1, pues es I. Entonces la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Se utiliza este triangulito, pero para simplificarlo y para que se entienda un poquito más. Pero yo los voy a invitar, eso lo vas a ver en muchos libros, yo los voy a invitar nada más a que sepan que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. De aquí despeja, resistencia es igual a voltaje entre corriente y voltaje es igual a corriente por resistencia. Nada más te aprendes esta y de aquí despeja todas. Bueno, vamos a ver aquí. Lo que les acababa de mencionar hace un momento, una corriente eléctrica es el flujo de electrones que circulan a través de un material conductor o carga eléctrica. Se define también como el transporte de carga eléctrica de un punto a otro. O sea, pero tiene que pasar, mira, les decía, área de la sección transversal. Cargas eléctricas. Voy a repetir esto nuevamente. Existen dos formas de cómo trabajar la corriente eléctrica. Una es viéndolo de manera real, perdón, convencional. Cuando decimos que es convencional, es cuando decimos que circula de positivo a negativo. Decimos que es real, es porque circula de negativo a positivo. Entonces, cuando tú tomas un voltímetro, vamos a suponer, tú tomas un voltímetro, se le llama amperímetro porque el amperímetro obviamente tiene para medir, perdón, se llama multímetro porque el dispositivo tiene para medir amperes, o sea, se convierte en amperímetro. Resistencia, o sea, se convierte en ómetro. Voltímetro, o sea, se convierte en, perdón, voltaje, o sea, se convierte en voltímetro. Ajá. Hay unos que sirven para medir potencia, se convierte en wattmetro. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, medir voltaje, el voltímetro va a tener una terminal roja y el voltímetro va a tener una terminal negra. Si lo pones tú en volts, vas a medir voltaje. Entonces tú dices, voy a medir voltaje, es un voltímetro. Entonces agarro mi terminal color roja, color negra, y tomo mi terminal roja, que va a ser positivo. Entonces tú dices, ah, mira, voy a checarle a una batería, por decir así, ¿no? O una fuente de corriente directa. Entonces agarras y dices que conectas el positivo aquí en la terminal positiva y el negativo en la terminal negativa. Y el multímetro está diseñado para eso, ¿no? Y nosotros pensamos que es de positivo a negativo cuando lo real es de negativo a positivo. Pero ¿esto qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que pasa es que primero vieron cómo descubrieron la energía eléctrica, inclusive ya habían equipos con motores y después se dieron cuenta cómo realmente funcionaba. Entonces, vamos a trabajarlo de manera convencional para que no haya tanto error, ¿sale? Como quiera le van a estar entendiendo conforme vaya yo avanzando.
tenemos ahora aquí, dice, para medir o cuantificar la corriente eléctrica se utiliza el concepto de intensidad de corriente eléctrica. Lo que les decía la clase anterior, corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica. La intensidad es cuánta corriente eléctrica. Esta magnitud, o sea, la corriente eléctrica, se define como la carga total. O sea, cuando hablamos de carga eléctrica, les mencionaba que estamos diciendo de cuántos electrones. Dice, la carga eléctrica, la carga total que circula a través de la sección transversal, o sea, en un punto. Este es un corte como que lo seccionaste así, cortaste. De un conductor por unidad de tiempo y se simboliza por I. Ahí dijo la corriente eléctrica, no dijo el ampere. Pero cuando ya hablas de ampere, es esa cantidad de trillones que habíamos visto por segundo, entonces es de ampere. Y entonces de esta manera se puede determinar también la corriente eléctrica. ¿Cuántas cargas eléctricas, cuántos electrones pasaron en cierto tiempo? Es la corriente. Que le quieras dar el término de ampere, lo tienes que ajustar aquí a cantidad de trillones entre segundos. El hecho de que lo midas en minutos, o lo midas en milisegundos, o lo midas en nanosegundos, con una carga eléctrica diferente, no quiere decir que no hay corriente eléctrica. Claro que hay corriente eléctrica. Que los aparatos y equipos estén diseñados para transmitirlo en cierto tiempo es en unidades de ampere. ¿Pero todo es proporcional, profesor? ¿Cómo proporcional? O sea, dependiendo, digamos, a dónde está dirigida la carga o el material o en qué lo estás conectando, todo va a variar por el determinado tiempo y las cargas de electrones, ¿no? Sí. Sí, o sea, la definición de la corriente es que para que haya corriente es que porque están circulando electrones. Y para que circulen electrones debe de ser a través de un tiempo. Ya, cuando lo ajustas a amperes es porque dices esa cantidad de trillones por segundo. Es como, por ejemplo, Ya. es como, por ejemplo, ahorita que hay mucha fricción por las partículas suspendidas y que nos cargamos estáticamente, nosotros no nos damos cuenta, pero estamos adquiriendo una carga eléctrica. O sea, la estamos adquiriendo en cierto tiempo. ¿Cuándo vemos el desprendimiento de electrones que te da un chispazo? Cuando tu cuerpo dice, esta carga eléctrica no es mía, yo la tengo que donar. Y no sabemos cuántos electrones fueron, ni en qué intervalo de tiempo se fueron esos electrones de mi cuerpo a otro material. Toda la materia es estable. La materia está diseñada para ser estable. Por eso es que existen materiales conductores, semiconductores y aislantes. Entonces, por ejemplo, nosotros somos conductores. Yo voy caminando y mi cuerpo va adquiriendo carga eléctrica, carga eléctrica, carga eléctrica, carga eléctrica. Y tal vez cuando voy a agarrar el carrito ahí, cuando voy a Soriana a comprar, antes de que agarre el carrito, antes de que lo toque ya me dio un chispazo. Y a veces me da el chispazo despacito y a veces me da fuerte y a veces no me da. ¿Y por qué sucedió ese chispazo? Porque mi cuerpo dice, oye, esta carga eléctrica no es mía y se la paso al carrito. Y después el carrito dice, pues tampoco es mía. Y llega el momento en que se suspenden en el aire. Y después tocas una silla de metal y tal vez ese tiene algunos electrones que le sobran, pero esos tal vez a ti te faltan. O tú tienes menos carga eléctrica negativa que ellos y tú los adquieras. Y así sucesivamente. Por eso es que hay medios permeables para que circule la corriente eléctrica. El aire es uno de ellos. Entonces, si el aire, el medio ambiente en el que vivimos, si tú ves, por ejemplo, un cable de alta tensión que se rompe y luego ves cómo se empieza a mover y chicotea y forma arcos, el medio de transmisión de flujo de electrones es, digamos, el medio ambiente en el que nos movemos, ¿no? En el aire, en este espacio que tenemos. ¿Y por qué fluyen ahí? Porque ese espacio tiene precisamente menos carga eléctrica negativa que la que se necesita transmitir. Y viaja del negativo al positivo, que es el centro de la Tierra. Pero bueno,
Entonces, esa es la corriente eléctrica. Ahora fíjense bien. El voltaje es la energía necesaria para que cada carga pueda moverse a través del conductor. Entonces, ¿quién nos da esa energía? Pues nos la va a dar nuestra fuente de voltaje. Como por ejemplo, ¿qué sucede cuando ves una planta eólica o una hidroeléctrica? Vamos a irnos por la eólica, que es lo mismo que la hidroeléctrica. La diferencia es que uno se mueve por aire y el otro por agua, ¿no? Entonces, hay un flujo o hay un chorro de aire que le está pegando a los álabes y estos álabes están conectados a una turbina. Pero esta turbina es un generador. Entonces, esta fuerza eólica genera un movimiento aquí que a fin de cuentas los imanes que se encuentran aquí de norte y sur están generando la corriente eléctrica y esa corriente eléctrica se va distribuyendo. Pero esta fuerza, a fin de cuentas, transmitió en el generador y ese generador está aventando esa fuerza a través del medio de la corriente para que pueda ser utilizada después. Viajó la corriente y esta fuerza, ¿dónde va a estar? Cuando se detenga en una carga, ahí está el voltaje. Por eso es que dice aquí, que es la energía que se necesita para que cada carga pueda moverse a través de un conductor. También es llamado tensión, fuerza electromotriz, o sea, voltaje. Esto ya lo había mencionado en la clase anterior. Voltaje, tensión, fuerza electromotriz o diferencia potencial. No vas a ver en un equipo que diga, la diferencia potencial de este aparato es de 5 volts. Tampoco te va a decir, la fuerza electromotriz es de tanto. Ni tampoco te va a decir tensión, te va a decir voltaje. Porque es más popular debido a las unidades en las que se mide el voltaje, que es en volts, ¿no? Pero tú como ingeniero necesitas saber que es una diferencia de potencial. Porque si no hay una diferencia entre un valor del positivo y el negativo, o entre una terminal y otra terminal, no hay voltaje. Se simboliza por V y se mide en volts. Ajá. Pues aquí tenemos un circuito sencillo, ¿verdad? Aquí tenemos que esto es la corriente eléctrica, digamos, real, que sería de negativo a positivo. Real. Convencional decimos que va de positivo a negativo. Pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en los acumuladores tenemos placas positivas, placas negativas. Entonces, cuando tú conectas la carga, como les decía, salen los electrones, pasan por aquí, realizan un trabajo y aquí van y son atraídos por los protones. Pero ¿qué sucedería si tuvieras electrones aquí y electrones aquí? Pues este flujo no se daría, no se moverían, porque se repelen las cargas eléctricas iguales. Entonces sale del negativo, llega al positivo, como salieron 3, llegan 3, pasaron aquí, hicieron su trabajo, pero llegan aquí gastados, pero llegan. La única forma en que no lleguen es que esté abierto el circuito. Y al estar abierto el circuito, no llegan, entonces no hay flujo de electrones, entonces la corriente eléctrica es cero. Y de acuerdo a la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual al voltaje sobre resistencia, o voltaje es igual a I por R, si en el circuito no hay corriente, pues tampoco hay voltaje. Si no circulan electrones, aquí no hay voltaje. Y es obvio, ¿no? O sea, tomas este circuito, por ejemplo, aquí. Tienes aquí. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si tuvieras aquí un switch? Y lo abres. ¿Está abierto el switch? Pues entonces estos electrones nunca van a ser atraídos por los protones. No hay corriente. Y si no hay corriente, no hay voltaje. Y si no hay voltaje, no hay potencia. Y si no hay potencia, pues ese trabajo no se va a realizar y el foco no va a encender. ¿Qué sucede cuando cierras el switch? Entonces, estos electrones van a ver a los protones
van a ser jalados por los otros protones porque la fuente los va a impulsar. Haz de cuenta que estos están vueltos locos. Nada más están usando el protón para ¡fum! Jalar. Profe, Bueno, entonces, una batería está siempre determinada a tener una cierta cantidad de electrones para siempre o se van perdiendo con el tiempo. sí, bueno, esos electrones que les digo empiezan a circular y cuando, bueno, dependiendo de la fuente, si hablas de una fuente, de un acumulador, por ejemplo, que es por el proceso de electrólisis, esos electrones se van desgastando. La placa, las placas de cobre y aluminio que tienen dentro, se van degradando, se van degradando, se van degradando porque están haciendo su trabajo hasta que ya no liberen electrones. Y las que son de litio, Igual. O sea, el litio a fin de cuentas lo que hace es impulsar. La diferencia es que el litio pues obviamente tiene una mayor cantidad de electrones. Entonces, cuando lo recargas los vuelves a excitar. Como que lo revives y otra vez hasta que llega el momento en que esas celdas que retienen a los electrones ya no pueden retener a los electrones. Haz de cuenta que los litios tienen como pequeñas celditas y en esas celditas se guardan los electrones. Entonces tú cuando las vuelves a cargar, toman la energía y se vuelven a llenar las celdas y otra vez se liberan. ¿Pero con un determinado tiempo, profe? ¿O Sí, cada cuándo? sí, no, sí, porque las celdas dejan de tener la capacidad de retener los electrones. O sea, son Sí, pero como... digo la pregunta, disculpe, profe, es saber si va cambiando en, no sé, voy a pensar un número, cada semana, cada mes, cada año, ¿cómo? Es dependiendo del uso. Es dependiendo del uso. Siempre, por ejemplo, si tú vas y compras un acumulador, te van a decir el cuidado que le tienes que dar al acumulador y te van a decir años de garantía 4. Porque están diseñadas para que en 4 años todavía funcionen esas celdas. Pero si tú agarras, por ejemplo, un acumulador, fíjate, y lo mismo sucede con las baterías de litio. La diferencia entre una y otra es que una es seca y la otra es húmeda. Pero si tú, por ejemplo, dejas de utilizarla, ¿qué es lo que sucede? Se descargan. ¿Pero por qué se descargan? Porque estos electrones, a fin de cuentas, de alguna manera, van a ver la forma de liberarse. Tú deja conectada, fíjate, si tú dejas conectada un acumulador o una pila fuera de tu carro por un mes, fíjate, dejas la pila o el acumulador fuera de tu carro por un mes y luego lo dejas conectado en tu carro en un mes. Llega en un mes y trata de encenderlo y vas a ver que la que dejaste en tu carro vas a batallar, sino que ya ni enciende. Y la que dejaste fuera no. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas hay una resistencia pequeña, pero hay, en la que está conectado el poste negativo. Esa es una. Y la otra es que por la misma estructura de las fuentes, las mismas fuentes tienen un valor resistivo. Y ese valor resistivo consume corriente eléctrica. Por eso es que el fabricante te va a decir, ah, se te descargó. ¿Usabas el carro? No, pues fue por eso. De alguna manera se fugó la corriente, porque los electrones están vivos. Los electrones están ahí excitados y están viendo para dónde se van a ir. Claro, cuando los estás conectando a un generador o a un alternador, está liberando y está inyectando, está liberando y está inyectando, está liberando y está inyectando. Y por ejemplo... O sea, ¿tardan más en perderse? Si está inyectando y conectando sí, así es, sí, porque los estás trabajando. Haz de cuenta que en el caso de las de litio, pues tienen un tiempo de vida útil en las que las cajitas van a estar funcionando, por así llamarle, y para retener los electrones. Mira, es bien fácil. Tú checa una batería de litio que ya no funciona y la vas a ver un poco más inflada. Es como si tú agarraras un globo y lo inflas y lo desinflas, lo inflas y lo desinflas, lo inflas y lo desinflas. Va perdiendo su elasticidad, digamos, y cuando va perdiendo su elasticidad quiere decir de que ya no retiene bien ese aire.
por así llamarlo. En este caso ya no retendría bien los electrones. Por eso es que se inflan. Y en el caso de las húmedas, pues porque con el líquido que tienen que produce el efecto de electrólisis, o bien las placas ya están desgastadas. Como les decía, tú agarras un conductor de cobre y esos conductores, después de cierto tiempo, los vas a ver, los doblas y se quiebran, tienen un aspecto verdoso. Pues es porque los echaste a andar, no es porque, es porque se desprendieron electrones de él para realizar un trabajo. ¿Cómo se desprendieron? Por los que soltó la pila. ¿Sí me explico? Profe, entonces si tiene la batería, por ejemplo, la que estoy viendo ahorita en la pantalla, si la tienes con el switch apagado, pues fluye la energía. Si la tienes abierta, no fluye, pero como quiera se desgastan los electrones. De alguna manera sí, porque Ok. a Ya, fin de cuentas, hay un valor resistivo dentro de la misma fuente. ya, gracias. Todas las fuentes, ya sean electrónicas, como las que se utilizan como esta, mira. Estas, por ejemplo. Mira, por ejemplo, esta fuente es marca quién sabe qué. Y un modelo quién sabe qué. Y esta es marca no sé qué y modelo no sé qué. Pero esta, por ejemplo, es marca no sé qué y modelo X, marca no sé qué, modelo Y, marca no sé qué, modelo Z. Misma marca, modelos diferentes. Algo tienen físicamente que las hace diferentes. Entonces, ese algo tiene un valor resistivo. Y por ese valor resistivo, la resistencia que tiene la propia fuente es diferente. Es por eso que ustedes no deben de conectar, ¿se acuerdan una vez que hice un circuito así como este? Ahí tengo dos baterías, por ejemplo. Esto no lo hagan no lo hagan con fuentes de diferente modelo, porque está circulando una sola corriente aquí. Pero como esta fuente tiene un valor resistivo, que si fuera diferente a este, entonces en un momento dado una se puede volver carga para la otra, es decir, una puede tener un valor resistivo menor que la otra y se puede dañar una. Pero eso ya lo veo cuando veo fuentes de voltaje. Pero a fin de cuentas, todas las resistencias tienen un valor resistivo. Perdón, todas las fuentes. Hay un teorema que es el teorema de Norton, que todo circuito eléctrico, tú lo puedes modelar en una sola fuente y en una sola resistencia. Y todo lo que contiene una fuente eléctrica, fuente de voltaje, tiene pues capacitores, transistores, inductores, resistencias, la misma placa fenólica, conductores, switches, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un valor resistivo. Ah, entonces todo tiene un solo valor resistivo y tiene un valor de voltaje. Entonces, este valor de la fuente se le llama por lo general RG, que es el valor de la resistencia propia de la fuente. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que a fin de cuentas está consumiendo energía. Por eso es que es mínima, pero si tú le pones un conductor aquí, pues el conductor tiene un valor resistivo poquito, pero va a estar ahí consumiendo. Cuando veamos o vean fuentes de voltaje, se van a adentrar más a eso. Aquí está. Bueno, tenemos dos tipos de corriente eléctrica. Una que es continua y la otra que es alterna, o bien directa o alterna. Pues estas son las que son continuas. Tú puedes checar el voltaje en esta pila y siempre va a ser de 1.5 volts. En esta, de 12 volts. En esta, de 9.0 volts. Siempre va a ser continua. Pero puedes tener la que es alterna. Aquí está un alternador, pero pues es la que nos proporciona Comisión Federal de Electricidad. ¿Y qué hace Comisión Federal de Electricidad? Si ustedes conocen a alguien que esté, por ejemplo, en el área de generación, les va a decir que uno de sus indicadores
es que ellos tengan una frecuencia de 60 Hz, o muy cercana a 60 Hz. 50.9999 Hz. O 60.0001 Hz. Entonces es una señal de corriente alterna. ¿Cómo sé que esta es una señal de corriente alterna? Miren, existen diferentes tipos de señales de corriente alterna, pero una de las propiedades que tiene es que tiene un valor sobre el... Aquí es 0, aquí es positivo y aquí es negativo. Una de las propiedades que tiene es que tiene un valor por arriba de 0 y tiene un valor por debajo de 0. Es decir, tiene un valor positivo y un valor negativo. Esa es una característica. La otra es que en este caso en particular, vemos que hay un espectro que se repite determinado número de veces. Ese espectro es desde este punto hasta este punto. Y si tú te das cuenta, esta señal es exactamente esta señal. Y aquí hay otro espectro. Esto que tengo de aquí a aquí se llama T. Y T es el periodo. Un periodo de aquí para acá es. Otro periodo es de aquí, es decir, de aquí a aquí tengo 2 T's, que son 2 periodos, y así sucesivamente. Y otro parámetro es la frecuencia. Y la frecuencia se mide en Hertz. ¿Y qué es la frecuencia? Es el número de veces que tú ves que se repite este periodo o este espectro por segundos. Por ejemplo, CFE te muestra que este periodo o este espectro o esta ventana que tenemos aquí, esta ventanita, se repite 60 veces por segundo. Entonces, por eso es que son 60 Hz. Y esa es una señal de corriente alterna. Ahora, las señales de corriente alterna no solamente son esas. Hay señales de corriente alterna, por ejemplo, cuadrada, que también tiene un valor en el semiciclo positivo, uno en el negativo, y así sucesivamente. Hay otra señal que se llama diente de sierra, que es esta, así, ajá, así, ajá. Esta, por ejemplo, se utiliza para señales digitales, en algunos casos. Este se utiliza, por ejemplo, para recortadores con diodos. Y hay otro tipo de señales de corriente alterna, ¿verdad? Aquí, a fin de cuentas, esto es un voltaje, esto es un voltaje, esto es un voltaje. Para diferentes aplicaciones. Y este también es un voltaje, el de corriente directa. ¿Qué otros parámetros tiene esta señal de corriente alterna? Lo voy a decir así rápido. Aquí, respecto a 0, este se le llama voltaje de pico. Y de este punto a este punto se le llama voltaje de pico a pico. Ajá. Entonces, cuando tú tomas un valor de un voltaje, en realidad no tomas las crestas para cuando lo aplicas a algún dispositivo, alguna resistencia. Y es lo que te mide el voltímetro. Claro, hay de voltímetros a voltímetros. Tú agarras un voltímetro Fluke, por ejemplo, un buen voltímetro, y puedes ver la señal de corriente alterna. Y te va a decir, hay un voltaje eficaz o efectivo, que es este que está acá. Que es donde, digamos, es un voltaje promedio o medio. Que es nada más lo que voy a sombrear en verde. Este. De tantos volts. Por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad dice, yo estoy 120 volts. Ah, se refiere a eso que puse en verde. La amplitud. Que mi ventilador funciona con 120 volts de corriente alterna. Ah, se refiere a eso que puse con verde. Pero hay otros equipos que sí, por ejemplo, cuando trabajas con los SCRs, ellos dicen, no, a mí dame el voltaje de pico. Ah, agarras este. Y así sucesivamente. Pero, a fin de cuentas, ahorita estamos en una señal de corriente alterna. La señal de corriente alterna tiene una propiedad de que tiene un valor en positivo, tiene un valor en negativo.
Ese espectro se repite determinado número de veces por unidad de tiempo. A este espectro aquí le llamamos periodo. Se vuelve a repetir 2 veces el periodo. El número de veces en el que se repite esta señal por segundo es la frecuencia, y la frecuencia se mide en hertz. ¿El periodo no se mide con alguna unidad de tiempo, profe? ¿Cuál? La T. No. El periodo es el tiempo el periodo es nada más para marcar el tiempo en el que se presenta esta señal. Entonces, obviamente que este sería un 60avo de la frecuencia, si habláramos del caso de Comisión Federal. Ah, ok. Sí, no nos vamos más abajo porque, imagínate, si 60 veces por segundo, inclusive tú agarras un foco, una bombilla, o cualquier aparato que tengas conectado toda la corriente alterna, a suponer que este es foco. Están pasando, aquí está pasando esto, mira. Viene el semiciclo positivo y prende. Cuando cruza por 0, se apaga. Viene el semiciclo negativo, vuelve a prender. Cuando cruza por 0, se apaga. Eso que acabo de decir, repite los 60 veces en un segundo. Y eso es lo que está sucediendo. Nada más de que pues no alcanza a apagarse. Modifica la frecuencia y vas a ver que se apaga. Porque el voltaje de corriente alterna va a tener aquí un valor de voltaje que va a empezar desde 0, va a llegar a su máximo, empieza a decrecer, pasa por 0. Al pasar aquí el cruce por 0, se apaga. Nada más que, pues, como es 60 veces, échale 1, 2, 3. Ahí fueron 180 veces que se prendió y apagó. Entonces, pues, ni dónde lo ves. En Europa hay equipos en los que, en Europa son 50 Hz. Hay equipos que vienen ya etiquetados y te dicen, en modo tal, le pones 50 Hz. En modo tal, 60 Hz. Y anteriormente las tecnologías no permitían un empalme o trabajar con 2 frecuencias. Hoy en día, por ejemplo, si agarras tú un televisor, por ejemplo, hay televisores, yo no tengo uno, pero he visto que hay televisores, por ejemplo, aquí estás viendo no sé, el 6 de aquí de Monterrey y estás viendo aquí el de la noticia el 12. Y tú dices, ay, ¿cómo en la misma pantalla se están viendo las dos? Ah, porque uno está trabajando una frecuencia, el otro otra frecuencia. Y no se empalman. Y sí, los televisores que tienen esa opción trabajan con 2 frecuencias. Bueno, vamos a seguir entonces aquí. Entonces, la señal de corriente alterna. Si las cargas circulan por tiempo en un sentido y después en sentido opuesto, repitiéndose el proceso cíclicamente. ¿Qué es lo que decíamos? Semiciclo positivo, semiciclo negativo y así sucesivamente. Vamos a ver la simulación de eso más adelante. Y aquí está lo que habíamos mencionado hace un momento, que lo que hace un electrón sale de la fuente, disipa este electrón y así sucesivamente. Dice, resistencia eléctrica es la oposición natural que presentan todos los materiales. Ojo, todos. Inclusive los más resistencia todavía los aislantes. Los excelentes conductores, un electrón en su última órbita de valencia. El mismo aire tiene un valor resistivo. Por ejemplo, si tú ves aquí que se descuelga, tienes un poste de luz y ves un cable que está chicoteando así, va a llegar el momento en que se forme un arco eléctrico. ¿Y por qué no se formaba cuando el cable estaba por esta altura? Pues porque había una mayor distancia, entonces hay una resistencia mayor. Entonces, todos los medios que permiten el flujo de electrones, pues tienen un valor resistivo. Todos. En los capacitores hay un valor resistivo. En los inductores hay un valor resistivo. En los transistores, en los mismos cables. Todos tienen un valor resistivo. Y cuando hablamos de resistencia, las unidades son en ohms y se representa con omega. ¿Qué es lo que hace? Se opone al paso de la corriente.
Aquí vemos algunos tipos de materiales y el valor resistivo que tienen, pero dice resistividad a 23 grados centígrados en ohms por cada metro. Entonces, sí tienen un valor resistivo de 1.59. Por ejemplo, la plata tiene un valor de 1.59 por 10 a la menos 8. O sea, tiene un valor muy pequeñito. Estamos hablando de 0.0015 micro-ohms por cada metro. El cobre, pues casi igual. El oro todavía tiene un poquito más. El hierro tiene más. Por eso, obviamente, el hierro no se utiliza como... Si no, imagínate, es mucho más barato el hierro que el cobre. Pero tiene un mayor valor resistivo. Y al tener un mayor valor resistivo, ¿qué pasa? Pues estás consumiendo corriente de Oquis ahí. Estás consumiendo más corriente. El acero, el platino, el plomo, todos esos son conductores. Entonces dice, la resistencia eléctrica en un conductor rectilíneo, ¿por qué? Porque hay un valor resistivo para cada... La resistencia eléctrica tiene un valor resistivo que da el fabricante, ¿verdad? Bueno, si hablamos de un capacitor, el capacitor, como lo vamos a ver más adelante, tiene un valor resistivo, que se le llama reactancia capacitiva. Los inductores tienen un valor resistivo que se le llama reactancia inductiva, y así sucesivamente. Pero en este caso vemos... Aquí tenemos pero aquí tenemos, dice la resistencia eléctrica del conductor depende de la longitud. ¿Por qué? Porque aquí dice que este valor es en condiciones de 23 grados centígrados, en ohms por cada metro. Entonces tiene que ver la longitud. Del conductor del área A, aquí está A, de su sección transversal. Entonces, no es lo mismo que yo te diga el valor resistivo de 1 metro de cobre, que es la longitud, de un alambre calibre 8 a que te diga calibre 6 o calibre 0, doble 0, triple 0, porque el área es mucho mayor. En 1,0 que en un calibre 8, y el 8 es mayor que el 10, y el 10 es mayor que el 16, y así sucesivamente. Y también del material en el cual está hecho, que es esta tablita. Entonces, ¿cuánta resistencia tengo? Consideras aquí el valor resistivo del material por la longitud, por el área de la sección transversal. Ahora, fíjense bien esto, ¿eh? Unidad para resistencia eléctrica, obviamente lo son. Por ejemplo, si hablamos de calibre de conductores, estos no son alambres, son cables. Cable, calibre, triple 0. Mire, calibre triple 0. Aquí tenemos un triple 0. Estos son triple 0. Estos, mire, este es un triple 0. Si hablas, por ejemplo, vamos a ver, calibre de cables, a ver si se puede ver. Mm-hmm. 27, 30. Mira, aquí podemos ver una diferencia. Por ejemplo, aquí hay un calibre 14, calibre 6. ¿Te das cuenta cómo es más grueso? Entonces, entre más grande es el calibre, es más delgadito. Entre más bajo es el calibre, pues es más grueso. Y obviamente el fabricante aquí, ya me voy a meter en otra cosa que tal vez no. Dice, a una temperatura de 60 grados centígrados puedes conducir esta corriente. A una temperatura de 75, esta con este tipo de aislante, ¿verdad? Son diferentes tipos de aislantes. Y si te das cuenta, aquí dice el calibre. Calibre 1, calibre 0, doble 0, triple 0, 4 ceros. Entonces, conforme es mayor, es el calibre del conductor, permite una mayor conducción de corriente. Independientemente de que sea alambre o cable, pues hay una mayor conducción de corriente. A eso se refiere con esta área. Y el fabricante sí nos dice el área de los calibres.
Y si quieren entrar a más detalle, por ejemplo, entren a Viacom. Viacom. Mira aquí, catálogo de Viacom. Y ahí Viacom les va a decir, mira, yo te fabrico este tipo de cables, de este tipo de alambres, calibre tal, con tipo tal de aleación, etcétera, 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 etcétera. Mira, por ejemplo, ellos venden con aleaciones. Alambre que, por ejemplo, dices duplex. Y ahí te dice la ficha técnica. Y ahí se avientan un clavado a ver cuál es el que les interesa. Capacidad, hasta 600 voltios considerando 60 grados centígrados. Y ahí, por aquí vienen los diámetros, mira. Tanto del aislamiento como el área nominal de sección transversal. Es decir, ese cable tiene un diámetro de 2.08 milímetros cuadrados de área. Esta área es precisamente esta área. Entonces tú vas a decir, ¿y entonces luego para qué? Bueno, lo que pasa es que hay valores, por ejemplo, de corriente muy pequeñitos que tienes que considerar el valor de la resistencia del conductor. Entonces es ahí cuando te avientas un clavado. Pero si dices, por ejemplo, voy a realizar la instalación eléctrica de una casa habitación, que es una instalación de baja tensión, pues no hay mucho problema. ¿Qué tienes que hacer? Nada más haces el balance de la carga, dependiendo de la carga, necesitas saber cuánta corriente y dependiendo de cuánta corriente seleccionas el calibre del conductor. Y se acabó el 20. Aquí no, si vas a trabajar con microelectrónica o con valores bien pequeñitos de corriente, pues tal vez sí te impacta esto. ¿En qué consiste entonces de que un material, independientemente de la estructura atómica, fíjate lo que te voy a decir, de que un material tenga alta o baja resistividad, precisamente de la alineación de sus electrones. De la alineación de sus electrones. Y eso tiene que ver con el campo magnético. Mira, si tú agarras, por ejemplo... Profe, solo una pregunta. ¿La baja resistividad o alta resistividad influye en la fuerza electromagnética? Sí, claro. Ah, ok. Mira, ahí te va esa explicación. ¿Por qué y cómo? Ahí te va. Ahí va. Imagínate que tienes, ya, pones un desarmador. Los desarmadores son, pues tienen la parte esta que es de acero, ¿no? ¿Sí? De acero o de hierro. Entonces, agarras esta parte que tal vez es gris. Y si tú agarras, por ejemplo, un imán, agarras el imán y lo frotas. Este imán lo frotas. Se va a magnetizar. Después agarras este desarmador, le pones cerca tal vez un tornillo y ¡pum! Lo va a jalar. ¿Qué es lo que sucedió? Inicialmente, vamos a suponer que el desarmador no tenía magnetismo. Como no tenía magnetismo el desarmador, quiere decir que todos sus electrones, todos los electrones del desarmador, uno estaba aquí, otro estaba por acá, otro estaba por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, y tal vez este electrón estaba apuntando para allá, un electrón, vamos a ver, un electrón apuntaba para allá, otro para acá, 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 en diferentes direcciones. Pero cuando tú los magnetizas, entonces resulta que todos los electrones se alinean en una sola dirección. Como todos los electrones están alineados en una sola dirección, quiere decir que tienes ya un cuerpo en una sola dirección. Y esto es lo que genera el campo magnético. Porque todos los electrones están alineados. Y se magnetizó. Si tú agarras este desarmador y lo golpeas con un martillo, ¡pum! 1 o 2 golpes, claro, sin que lo vayas a doblar, ¿verdad? Pégale 2, 3 golpes y se va a desmagnetizar. ¿Por qué? Porque todos los electrones van a girar para donde quieran. Pero eso me deja una pregunta, profe. Si eso
ocurre cuando ya tienes el flujo en una misma línea, ¿quiere decir que entonces hay baja resistividad? Sí, porque los alineaste a todos los electrones para que estén en un mismo sentido. O sea, eso puede ocurrir en cualquier material. Siempre y cuando sea un material conductor. O Es sea, muy un difícil. aislante, un semiconductor no se podría. Ah, ok. No, batallarías mucho precisamente porque cuando se trata de aquí estoy hablando de los electrones que están en la última órbita de valencia, que son los que puedes manipular. Pero como los aislantes en su última órbita de valencia, los aislantes tienen 7 u 8 electrones, en la última órbita de valencia pues está bien difícil alinearlos. Por eso es que no se puede. Hagan esa práctica y se van a dar cuenta que sí es cierto. Funcionaría en cualquier desarmador que no sea magnético. Fíjese que sí es cierto, o sea, yo sí lo he hecho, pero ese movimiento del magneto, o sea, es hacia una sola dirección. Sí. O sea, póngale que de atrás hacia la punta, ¿no? Sí, porque ahí los... hace, Sí, y sí, no, sí, es que si los estás tallando, los estás dejando igual. Ándale, era lo que le iba a comentar. ¿Qué pasaba si lo Sí, hacía los de dejas igual. cancelan? Pero es precisamente porque todos se alinean, todos tienen el campo magnético uniforme. Mira, ahí va, ¿eh? Todo esto es de la clase, ¿eh? Todo esto es de la clase. Mira, hay una ley que la vamos a ver en la próxima clase que se llama ley de Faraday. Esta ley dice que cuando tú tienes un conductor, trozo de cable, y por ese conductor circula una corriente eléctrica, ya vimos que es la corriente eléctrica, el flujo de electrones. Esta es la corriente eléctrica. Entonces, cuando por ese cable o ese trozo de alambre pasa una corriente eléctrica, se genera un campo magnético alrededor de ese conductor. Ese campo magnético se representa por beta. Ese campo magnético también se le llama ruido eléctrico. Pero también dice la ley que cuando ese campo magnético choca con las terminales de un conductor, incide un voltaje en este conductor. O sea, tú tienes un cable, cuando por ese cable pasa una corriente, se genera un campo magnético. Pero si tú chocas o tocas ese campo magnético, aquí tienes tú un voltaje. Es el principio de Tesla. O sea, algo así funcionan los transformadores, ¿no? Así es, por el principio de inducción magnética. Cuando tienes un transformador eléctrico, tienes un devanado primario y un secundario. Entre ellos físicamente no hay nada que los una. Entonces, ¿cómo se transfiere la energía de un devanado a otro? Por inducción magnética. Entonces, por ejemplo, en los motores eléctricos, tú tienes un motor eléctrico. Vamos a suponer que tienes un motor eléctrico aquí. Vamos a suponer que tienes este motor eléctrico, ¿sí? Aquí tienes la caja de bornes, del motor. Aquí tienes tus conexiones, bla, 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 bla. O sea, lo echas a andar. Si observas este motor, aparte de su caja de bornes de conexiones aquí, aparte de su estator que se ve aquí, el eje del rotor y las bridas de sujeción, no tiene nada plástico. Hay unos que sí tienen un plástico que lo protege. Entonces, ese motor en sus conexiones debe de llevar un cable de tierra física. ¿Por qué? Porque el campo magnético que se genera por el flujo de la corriente dentro de las bobinas del motor está generando un campo magnético. Y ese campo magnético se está quedando en la carcasa del motor, es decir, en esto que vemos aquí. Y ahí tienes millones de electrones. Entonces, ¿qué sucede si tú no tienes el cable de tierra física colocado, obviamente, para drenarse a una terminal de tierra? Pues aquí tienes mucha carga estática. Y cuando llegues tú a tocar el motor, te puede dar un choque eléctrico.
O simplemente imagínate que tienes una tarjeta de un driver aquí cerquita o una tarjeta electrónica, no va a funcionar tu equipo que tienes conectado a esa tarjeta electrónica. ¿Por qué? Porque el campo magnético que está generando la bobina que está dentro del motor, no solamente se queda aquí, o sea, está aquí porque no hay otro instrumento, otro elemento fuera que lo esté captando o que sea receptor. Entonces, eso es lo que dice la ley. Que tú tienes aquí tu motor, la bobina del motor, que sería esta, que está circulando la corriente y se está generando el campo magnético. Entonces, cuando choca con un conductor, que en este caso el conductor, ¿cuál es? Pues es la carcasa de este motor que te acabo de decir, esto que ves anaranjado. Ahí hay un voltaje. Claro, no creas que un 120 volts, uno 220, no, pero sí hay una cantidad de corriente eléctrica. Ahora, ¿cuánto campo magnético? Pues dependiendo de la cantidad de la corriente eléctrica. Si la corriente eléctrica es alta, el campo magnético es alto. Si la corriente eléctrica es baja, el campo magnético es bajo. Este campo magnético también se llama ruido eléctrico. Y son señales y ondas magnéticas. Miren, hace muchos años yo trabajaba en una empresa en Chihuahua. Entonces, de pronto me mandaron a traer de otra empresa que se llama Alambrado Circuitos. Ellos se dedican a la fabricación de arnés para varias marcas de autos. Exporta mucho a Estados Unidos. Y resulta que algunas de sus... tenían una máquina en especial que cada año y medio se le dañaba su tarjeta. Ahí andaban batallando con sus tarjetas. Entonces tarjetas les salían caras el reemplazo y les sería más caro que vinieran de Estados Unidos y que se las repararan o algo así, ¿no? Entonces, el problema que ellos tenían era de campos magnéticos y no tenían una buena tierra física. No tenían bien una instalación para drenar sus campos magnéticos. Entonces, tanto campo magnético cerca de esas tarjetas se les dañaba. Claro, pues yo sabía qué era y yo le cobraba por reparación de cada tarjeta. Lo que se les dañaba nada más era sus CMOS, pero pues yo se los reprogramaba y se los ponía. Hasta que me dijo el gerente, oye, pues ya es mucha chamba, dinos cuál es el truco. Le digo, sí, te digo cuál es el truco, pero te voy a cobrar. No te voy a decir cuál es el truco, te voy a dar la solución, porque tampoco se trata de ser gandalla, ¿no? Te voy a dar la solución, cuál es, te hago el proyecto, tú lo implementas y te cobro tanto. Y pues simple y sencillamente era poner una buena tierra física en su sistema. Porque todo ese campo magnético le dañaba sus tarjetas. Entonces, por eso les digo a ustedes que los campos magnéticos, por ejemplo, vamos a suponer que tú vas aquí. ¿Alguien tiene abierto su micro? Digo, para que sepa nada más. Imagínate que tú vas aquí y cuando vas por Avenida Las Torres, imagínate que tú vas en tu carro y vas hablando por teléfono. Tu celular está recibiendo unas ondas magnéticas por donde se transmite la información. Entonces dices, mi teléfono está recibiendo una onda magnética y está enviando una onda magnética. Así que las hice con medio kilito de harina sin tamizar. Entonces, cuando pasas por un cable de alta tensión, este cable está circulando corriente eléctrica a través de él. Entonces, ese cable por el cual circula la corriente eléctrica, esa corriente eléctrica, como es alta, genera un campo magnético alto. De tal manera que cuando tú pasas por ahí, se distorsiona la señal. ¿Por qué? Porque hubo una inducción de este campo magnético en tu celular, que era el voltaje, y por eso se distorsiona. Inclusive hasta se corta la señal cuando es más intenso el campo magnético. Agarra, por ejemplo, un radio y ponlo cerca de un CPU con tu computadora y prende el radio y vas a ver la distorsión.
por el campo magnético que genera el CPU. ¿Por qué creen ustedes que cuando se habla de un CPU, de un equipo de escritorio, la carcasa es metálica? O hay laptops que la parte superior es metálica. Y luego hay gente que lo que hace es, yo sé que ustedes no. Ah, mira, son 3 polos. Uno es tierra física, el otro línea y el otro neutro. Y van a la ferretería y compran un adaptador para 2. ¿Y para qué sirve esto? Pues para que lo conectes a tierra física. No lo conectes así. No digo que no sirve. Sí sirve, pero este agujerito que tiene aquí es para que lo conectes a la tierra física. De perdido, enróllalo en un cable en una pata de la silla. Algo que esté drenando. Si no, toda esa carga estática se está quedando en tu equipo. Por eso luego se dañan las pantallas, se te calienta el equipo, se te apaga la máquina. Pues toda la carga estática de la placa metálica de la laptop ahí está quedando. Entonces ahí estamos hablando de campos magnéticos producidos por el flujo de la corriente eléctrica. Pero ¿usted conoce el término de coil whine? Es como cuando algunos aparatos eléctricos generan un chillido, un ruido. Sí, sí, es precisamente. Eso es por eso. Sí, sí, exactamente. Hay una distorsión de la señal. Mira, no me acuerdo si fue ayer o antier. Nada más que esto sí se me hizo medio raro. Porque haz de cuenta que yo iba hablando por teléfono, pero conectado con el carro, y de pronto se empezó a distorsionar. Entonces yo escuchaba algo así que pues no entendía y dije, pues es el campo magnético, ¿verdad? Pero cuando es distorsión, si la otra persona está hablando, conforme vas avanzando, es otra palabra, es otra frase, debe de cambiar la frecuencia. Y esa frecuencia no cambió, se quedó ahí ciclada. Pero es precisamente por lo que les acabo de mencionar, porque es el choque de campos magnéticos. Nosotros lo que recibimos en los teléfonos celulares de comunicación son campos magnéticos con cierta intensidad de voltaje. Entonces los aparatos lo que hacen es que esas intensidades de voltaje las reciben como unos y ceros, hacen una conversión de la señal análoga a digital y los aparatos lo interpretan y por eso es que ya se convierte en voz. Pero eso que mencionas tú, sí es un efecto precisamente por el cruce de las señales. Son campos magnéticos que se van. Uno, obviamente, son choques de voltaje, pero no podemos decir choques de voltaje porque a fin de cuentas el voltaje es una diferencia de potencial. Entonces tú puedes poner aquí 5 volts, 7 volts positivos, ambos, y si pones un voltímetro y el positivo lo pones aquí, el negativo aquí, te va a marcar 2 volts. Entonces este principio nos dice que hay una variación del voltaje aquí. ¿Me explico? Sí, bueno, yo se lo mencionaba porque hace poco mi computadora, bueno, se fue la luz y se apagó mi compu. Sí. Y la volví a encender y puse un videojuego y no sé si era la fuente de poder o la tarjeta de video, pero al como que exigirle recursos hacía ese chillido. Me puse a investigar y llegué a ese concepto de que era el coil whine, algo así. Sí, mira, en esos casos muchas veces lo que sucede es que hay tanta estática. Sí, es ese fenómeno, ¿eh? Se carga mucho estática. Es más, hay muchos equipos que yo ahorita ya no lo hago. Anteriormente sí reparaba equipos de cómputo, pero muchos me llegaban por problemas estáticos. ¿Y qué es lo que sucedía? Fíjense bien. Imagínate que eso te pasó en tu equipo, pero te pudo haber pasado algo no grave, pero con mayor intensidad. Llegan los equipos y de pronto no encienden. No encienden. Y le buscas y no encienden. Entonces, agarra el botón de on-off y oprímelo por 20 segundos, lo sueltas, luego lo picas y lo sueltas y enciende. Aquí lo que hiciste fue drenar la carga estática de tu equipo. Entonces, lo que tú dices es como que se frisea, como que se congela, ¿verdad? Pero es precisamente por carga estática. Ahí yo lo que recomiendo es que quites la pila por unos 20 segundos y se lo vuelvas a poner, pero sin la corriente eléctrica. Otros casos también de estática, la solución es no enciende, quítale la pila. Desenergízale la pila, desenergízale la corriente eléctrica y lo vuelves a conectar. Y hay otros equipos de cómputo que dependiendo de la marca ya te dice, mira, conéctale a la corriente eléctrica
déjalo oprimido el botón de on y después de 5 segundos conéctale la pila y vuélvelo a encender. Pero es precisamente por cargas estáticas. Y esas cargas estáticas es por toda la cantidad de corriente eléctrica que se generó y no hubo un drenaje, no se estuvo fluyendo esa carga estática. ¿Sí me explico? Profe, Sí, pero por ejemplo, también, bueno, yo aquí en mi casa tengo una tira de luces LEDs y por encima de ella está un transformador de computadora que lo tengo Sí. conectado a un estéreo, y entonces cuando Sí. prendo el estéreo se escucha ruido. Entonces Sí. yo sé que es por el campo magnético, pero Sí. sí, no sé cómo evitar ese ruido. Es del transformador. Sí, Es por el transformador. Pues o lo aíslas o le pones unos capacitores en la bocina. Hay capacitores que son filtros pasaltos y otros filtros pasabajos. Y esos capacitores lo que hacen precisamente dejar que pase cierta señal o cierto voltaje. Y los picos los suprime. Y por eso es que ya no se escucha esa distorsión. Es lo que les decía hace rato, ¿verdad? Pongan la computadora cerca del radio y van a ver la distorsión. Pero es por los campos magnéticos. La otra es que en la carcasa de donde tienes el transformador le conectes Como los un microondas, cablecito. ¿verdad? ¿Cómo? Como los microondas, cuando tú saques un celular a un microondas encendido empieza a fallar la señal. Exactamente. Entonces, lo que puedes hacer es, mira, si tú quieres tenerlo así, puedes hacer esto. Haz de cuenta que tienes aquí tu transformador. Si lo tienes en una cajita que sea de metal. Porque si lo pones de plástico en algún lugar va a querer el transformador drenar su campo magnético y te puede inclusive provocar un corto en tu misma placa. Entonces ponlo en una cajita de metal así, por ejemplo, y luego de la cajita de metal agarra un trocito de cable, conéctale un tornillo aquí con un alambrito y ese conecta a la tierra física. Si este, por ejemplo, va conectado a la corriente alterna con dos polos, ponle el neutro de tierra física y listo. Permíteme un segundo. Bien, vamos a continuar para ya acabar esta presentación. Nos faltan 3. Dice, la asociación de elementos conductores que hace posible la circulación, es la asociación de elementos conductores que hace posible la circulación de una corriente eléctrica. Obviamente, si no hay conductores, pues es el medio en el cual circula la corriente eléctrica. En todo circuito eléctrico, los consumos o resistencias son elementos que transforman la energía eléctrica en algún otro tipo de energía. Si hablamos de un motor, la energía eléctrica en mecánica. Si hablamos de una lámpara, la energía eléctrica en luminosa o lumínica, ¿no? O los lúmenes. Si hablábamos, por ejemplo, no sé, de una planta de energía, pues igual. Entonces, hay una transformación de la energía, lo que decía Einstein, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Los elementos básicos, ya lo habíamos mencionado, son el conductor, la fuente de energía y uno o más consumos o resistencias o carga eléctrica. Ya habíamos mencionado el símbolo de la resistencia, el símbolo de la fuente corriente directa y la corriente pues siempre la hemos dedicado de esta manera. Ahora, tenemos circuitos eléctricos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta en cuanto a la corriente, el voltaje, la resistencia y la potencia? La corriente eléctrica es el flujo de electrones que circulan a través de un conductor o una carga eléctrica. El voltaje es la diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial la puede dar la misma fuente o estar presente en las cargas, como lo vamos a ver más adelante. La potencia es la rapidez con la que se realiza el trabajo, pero hay una potencia que se consume por las cargas y una potencia que se entrega por la fuente. Entonces, la potencia entregada tiene que ser igual a la potencia consumida. Y alguien va a decir, no, pero es que si aquí me da 10 volts, aquí me da 2, aquí me da 2,
y aquí me da 5.5, me faltan 0.5 volts, profe. Ah, bueno, pues ya quieres entrar más a detalle, entonces calcula el valor de las resistencias de aquí, de los cables. Y alguien que sea muy minucioso me va a decir, me faltan 0.01. Ah, bueno, entonces hay que considerar la soldadura que tienes en cada una de las cargas. O las terminales también tienen valores resistivos. Por eso es que muy rara vez te metes a eso, ¿no? Salvo cuando quieres un análisis muy minucioso, hablando de microelectrónica, tal vez entonces sí te afecta. Profe, una pregunta. ¿El voltaje real y voltaje aparente es lo mismo que potencia entregada y potencia consumida? No, más bien es potencia real y potencia aparente, no voltaje real. Es potencia real y potencia aparente. Cuando hablamos de potencia real, hablamos de una potencia en un circuito puramente resistivo. Cuando hablamos de potencia aparente, hablamos de la potencia en un circuito que puede ser resistivo inductivo, resistivo capacitivo o resistivo capacitivo inductivo. Como por ejemplo, en el caso de los motores eléctricos, tienen una potencia aparente. Si hablas, por ejemplo, de una sola resistencia pura, potencia real. Ok, gracias. Sí, entonces aquí tenemos un circuito cuando, a ver, vamos a ver, nada más son dos presentaciones. Un circuito serie. Serie es cuando, fíjense, este foco, lo voy a hacer más grande, este foco tiene dos terminales, 1 y 2. Este foco tiene dos terminales, este 2 y la pila 2. Si tú observas, una terminal del foco R1 está conectado con una de la fuente. Una terminal del R1 con una del R2, una del R2 con una del R3, una del R3 con una de la pila. Cuando los elementos de un circuito están tomados entre ellos por una sola terminal, están en serie. Caso diferente aquí. Tenemos ahora los mismos elementos, pero ahora este R3 está tomado por una mano y por otra mano con el R2. Este R2 está tomado por una mano y otra mano con el R1. Este R1 está tomado por una mano y por otra mano con una pila. Y todos están tomados por ambas manos. Izquierda, 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 derecha, derecha, derecha. Cuando los elementos del circuito están conectados en ambas terminales o por ambas terminales, están en paralelo. Entonces, aquí tenemos una combinación de ambas. Por ejemplo, este R4 y este R3 están tomados por una de R4 con una de R3. Estos dos entonces están en serie. Pero si checas R2 con R1, R1 está tomado por la parte superior con R2 y por la parte inferior con R2. Están en paralelo. ¿Y cómo está R1 respecto a la pila? Está por un lado y por otro lado. Por ambos lados, paralelo. Por ambos lados, paralelo. Por solamente un lado, serie. Y cuando hay una combinación de serie, paralelo, se llaman mixtos. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Hay una vamos mixta, a ver la puedes... ¿Sí? ¿Cómo? Ahí en la mixta puedes combinarla para que sea una de serie. Sí. O sea, aquí tenemos series son estas dos. Y esta con esta son paralelos. Y esta con esta es paralelo. Entonces, como hay conexiones paralelo y conexiones serie, a todo esto se le llama mixto. Ah, no, me refiero a que si podía quitar las paralelas y dejarlo todo en un mixto, combinándolas. Si quitas estas paralelas, estas dos. Sí. O sea, las sumo dentro de las mixtas. Digo, dentro de las series. Sí. Estas dos se reducirían a uno. Exacto. Y te sigue pareciendo este en paralelo con este y en serie con este. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de reducción de circuitos serie, paralelo y mixto. Ok, gracias. Bien, esto lo vamos a ver entonces la próxima clase. Ya es un circuito serie, vamos a determinar ecuaciones y resolver problemas. Por favor, escriban presente, presente, presente y el compañero que dijo que apenas se le incorporó que ponga esa nota, ¿sale? Y lo veo en la próxima clase, que pasen buenas noches. Profe. Ande. Dime. Yo también ahí le dejé mi nombre, también acabo de pedir cambio de turno a la noche.
Bueno, ahí sí, pues ya chécalo porque a mí me piden que tengan asistencia. ¿Sale? Ok, sí, profe, gracias. Ándele, que esté bien. O sea, Buenas noches, jóvenes. vamos a tener falta con usted las semanas pasadas. No, por eso vas a poner esa anotación. ¿Sí? Profe, la tarea es para el 22, ¿verdad? La que entregó, Sí. Ok. Sí, permítame. Bueno, que tengan buenas noches, jóvenes. Cuídense. Igualmente, buenas noches. Gracias, bye. Buenas noches, profe.